pensaba que la revolución de las conciencias es eso que pasa mientras creces como niña escuchando a Amparo Ochoa, a Oscar Chávez, a Gabino Palomares, a muchos que tuvimos la fortuna en nuestra casa, quizás un poco politizada, escucharles, y a los años siguientes estás por tomar la palabra para hablar de la revolución de las conciencias y hablar de un momento tan importante como es este en el que estamos viviendo la cuarta transformación. Así que pues trataré de ser lo más breve posible. Primero saludar al gobernador, a nuestra dirigencia estatal, a Merari, a Meni, a nuestro coordinador del grupo parlamentario en el Congreso local, al director del Instituto de Formación Política de Morena, el compañero Rafael Barajas El Fisgón, a nuestra secretaria nacional de diversidad sexual y a nuestra senadora Imelda Castro. Y bueno, saludarle a todas y todos los compañeros, diputadas, diputados, regidores, a todas y todos, pero fundamentalmente a los jóvenes que se dieron cita en este llamado hecho por jóvenes, y felicitar y reconocer la gran labor y el esfuerzo que han realizado para encontrarnos hoy aquí al aire libre y hablar de la revolución de las conciencias en este espacio que hemos llamado Conciencias en Revolución, y solo compartir un par de reflexiones, además de lo que nuestro querido Fisgón decía. Creo que es importante tener muy claro en el conocimiento, en el acceso a la historia, de dónde venimos, para tener muy claro dónde estamos y sobre todo jamás perdernos de hacia dónde vamos. Porque hoy, en 2023, podemos presumir que tenemos al mejor presidente de la historia moderna de nuestro país. Y eso nadie lo puede negar, la historia lo presumirá, nosotros contaremos en el futuro que vivimos un momento donde empezó la cuarta transformación. Y toca que cada una y cada uno de nosotros tenga muy claro qué es la cuarta transformación. Y para eso tocará entender qué es desde la visión de la cuarta transformación, la primera, la segunda, la tercera transformación. Y por qué nos hemos planteado no solo un cambio de gobierno, porque la cuarta transformación no es un eslogan de gobierno. La cuarta transformación es un proceso histórico, político, social, que se plantea cambiarlo absolutamente todo y desde la raíz en cuanto a los problemas que aquejan a nuestro país. La pobreza, la miseria, la violencia, la falta de oportunidades, la falta de derechos. Muchos jóvenes fuimos perdiendo derechos, los derechos que tenían nuestros padres, nuestros abuelos en el modelo neoliberal. Somos víctimas de esas malas decisiones del sistema neoliberal que nos fue dejando a la nada, sin derechos laborales, sin pensiones, con contratos raquíticos. Y yo lo que quisiera decirles hoy es que estamos en un momento donde vale la pena reflexionar qué papel tiene nuestra generación en este momento de la historia. Venimos de tres grandes procesos que el pueblo de México ha determinado en su destino: la independencia, la reforma, la revolución mexicana, que ocupó el esfuerzo, la batalla de miles de mexicanas y mexicanos en estas tres luchas que fueron luchas frontales, luchas violentas. Y el proceso que estamos viviendo nosotros ahora, pues no es solo el resultado de haber ganado una elección en 2018, es el resultado de una serie de luchas de las últimas décadas, de hombres, mujeres, jóvenes, no jóvenes, que se plantearon hace tiempo que este país merecía un mejor destino. En la historia moderna de nuestro país, gobernó 70 años ininterrumpidos el PRI, y lo que eso significa en la construcción de un sistema político, de una cultura política, de una manera de gobernar, de una manera de hacer las cosas. Y luego 12 años del PAN, que resultó más de lo mismo y que prácticamente nos ha roto literalmente el tejido social, ensangrentó nuestro país, desató la violencia, la inseguridad, etc. Y a la par de esos
casi 80 años, pues en las últimas décadas hubo mucha resistencia, muchos movimientos en distintas partes del país que se plantearon la posibilidad de construir un México distinto, un México con igualdad, un México con justicia, un México donde podamos vivir en paz todas y todos, sin importar nuestro origen, sin importar dónde nacimos, con qué color de piel nacimos, sin importar nuestra orientación o identidad de género, sin importar nada, tendríamos que apostar, y durante muchas décadas el pueblo de México le ha apostado a un México para todos. ¿Y contra qué ha luchado? Pues contra un México de unos cuantos, contra una clase política, eso que decía el presidente en su momento, la mafia del poder, hoy vemos que existe. Y es esa élite política, es esa élite económica, esa élite hasta académica, que se sentían dueños, esa élite mediática, que se sentían dueños de este país. Y que ese puñado de personas tomaba decisiones para beneficio propio, para hacer negocios, para favorecer a unos cuantos, a costa incluso de la mayoría. Entonces, hablar de la cuarta transformación y ser joven me parece que tendría que implicar una profunda reflexión de cuánto le costó al pueblo de México llegar a este momento del cambio, lo que significa que hoy no tengamos un gobierno de las élites, sino un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y yo ayer lo decía en Los Mochis, si pensáramos en los jóvenes del 68, que se atrevieron a soñar, a pensar, a enunciar un mejor país, y que se enfrentaron a un sistema autoritario, represor, que le costó la vida a muchos, que torturaron a muchos de esos jóvenes, que desaparecieron, que jamás debemos olvidar lo que significa que el Estado masacre a sus juventudes por soñar distinto. Si pensáramos del 68 al 2018, que logramos llevar a Andrés Manuel a la presidencia, pasaron por lo menos 50 años de resistencia, de dolor, de desesperanza, pero también de mucha firmeza, de mucha participación política, de resistencia, de oposición, de otras generaciones que hicieron política y militaron en la clandestinidad, con el temor de perder su vida, con el temor de colocar un cartel a altas horas de la noche con el grudo sin que los vieran, porque eso podría significar incluso perder su vida, porque hubo otras generaciones que en el camino se dieron por vencidas, otras generaciones que envejecieron y llegaron a este momento. La lucha no ha sido fácil para el pueblo de México. Me parece que nuestra generación, compañeras y compañeros, sobre todo los jóvenes, pues tenemos que reflexionar qué hacer con este momento que nos ha tocado vivir. Hoy hacer política es mucho más sencillo que las generaciones que se enfrentaron a las condiciones más antidemocráticas del país. Hoy hacer política es prácticamente una demanda propia y colectiva, porque todo lo que nos indigna, lo que no nos gusta, lo que nos duele, lo que nos lastima, podemos encontrar en la política una herramienta para transformarlo. Y yo voy terminando con esto. Estar en la cuarta transformación, ser jóvenes y formar parte de este proceso histórico nos obliga a formarnos políticamente el doble o el triple, porque ya no solo es la generación que se opuso y que resistió ante un sistema de unos cuantos, ya no solo es una generación que sueña con la idea de un país diferente, ya es una generación que vivimos los tiempos de la transformación. Estamos viendo cómo está echado a andar el proyecto que hoy encabeza el presidente López Obrador y que necesita refrescar muchos de sus cuadros políticos. Necesitamos una nueva generación haciendo política, haciendo ciencia, haciendo cultura, una nueva generación de servidores públicos, una nueva generación de deportistas, una nueva generación de mexicanas y mexicanos que asumamos que nunca más vamos a permitir que regresen al poder quienes violentan, quienes roban,
quienes traicionan, quienes son cínicos e ignoran y son insensibles ante las necesidades de la gente. Y esa nueva generación política, pues está aquí y forma parte de nuestro movimiento, porque uno de los grandes logros de Andrés Manuel López Obrador y de este proyecto es que nos ha logrado convocar a mucha gente y que cada vez somos más los jóvenes que nos acercamos a Morena. Y la razón por la cual nos acercamos a Morena no tiene que ser un cargo, un espacio o una chamba. Créanme que de manera natural los jóvenes estaremos ocupando espacios de responsabilidad en este proyecto, porque cada vez necesitamos más manos. Lo que nos tiene que motivar a los jóvenes para acercarnos a la cuarta transformación de Morena es el deseo profundo, rebelde, rabioso, claro, esperanzador, amoroso, de abonar a que este país siga transformándose, que nunca más regrese ese régimen que se construyó para unos cuantos, y que lo que hoy está cimentando Andrés Manuel López Obrador pues tenga un futuro largo, porque transformar este país, lo vemos, no ha sido sencillo. En 4 años Andrés Manuel ha hecho muchísimas cosas, está cimentando una patria nueva, pero no será en cuestión de años, sino en muchos, muchos años, cuando logremos ver materializado ese país que muchas generaciones han soñado. Por eso el llamado en este espacio de Conciencias en Revolución es que sigamos haciendo política y que todo militante Morena tiene una misión muy clara: informar, concientizar y organizar al pueblo de México, porque si la revolución de las conciencias sigue activa y sigue viva, este proceso que le ha costado al pueblo de México, este proceso ejemplar, como decía el Fisgón, ante el mundo, es un proceso que va a durar mucho tiempo, porque cuando hay un cambio de mentalidad, cuando la gente se informa, cuando la gente sabe diferenciar entre una falsa noticia, cuando la ciudadanía está activa, está exigente, ya no hay vuelta atrás. Las transformaciones son inevitables. Y por eso todas y todos los jóvenes que estamos formando parte de este movimiento, pues tenemos que seguir ahí, como surgió este movimiento, en la calle, con la gente, informándonos, informando, concientizando y teniendo la certeza de que sí se puede hacer política de manera distinta, que un político sí puede ser honesto, que un político sí puede llegar al poder para servir y no para servirse. Y el ejemplo claro es Andrés Manuel López Obrador, nuestro gobernador, una cantidad de nuevos cuadros políticos que forman parte de esa generación que luchó muchos años y que hoy está al frente de la toma de decisiones. Pues somos nosotras y nosotros entonces relevo de ellos, de quienes lucharon antes, de quienes no se dieron por vencidos, de quienes no se corrompieron en el camino, de quienes se obstinaron hasta el final de sus vidas por construir una patria distinta. Si esta generación asume con compromiso y con altura este momento que estamos viviendo, ya no hay vuelta atrás. Este país va a cambiar, va a seguir cambiando, y cuando nosotros lleguemos al final de nuestros días también tendremos la satisfacción de que habremos abonado al mejor momento de la historia mexicana, donde inició, avanzó, se conformó y se fortaleció la cuarta transformación. Y ese es el llamado a las y los jóvenes, compañeras y compañeros, a que sigamos haciendo política de la buena, y a que jamás nos demos por vencidos y nos detengamos en este largo proceso de transformar nuestro país. Muchísimas gracias y que viva Morena, que vivan las juventudes organizadas e informadas.